Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, que toca a cualquiera en Colombia, ya sea empresa o particular, el régimen sancionador de la DIAN. Eso es, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tenemos aquí un análisis bastante a fondo que, desmenuza todo esto, desde la ley hasta cómo defenderse. Sí, un buen material. La idea hoy es sacar lo esencial, ¿sabes? ¿Qué reglas sigue la DIAN? ¿Qué sanciones son las habituales? ¿Cómo se calculan? Y, sobre todo, ¿cómo funciona el proceso si te llega una notificación? Queremos que quede claro. Exacto. Hablamos de la capacidad del Estado para sancionar en materia fiscal, lo que llaman el jus puniendi, ¿no? Eso. Pero, como bien dice el análisis, este poder no es ilimitado, ni mucho menos. Hay una jerarquía de normas. A ver. Pues mira, arriba está la Constitución, claro, con artículos clave sobre el debido proceso, los principios tributarios. Luego, la norma principal, que es el Estatuto Tributario. Y después, decretos que lo desarrollan. Entender esto es lo primero. Vale, o sea que antes de meternos en si me pasé un día con el IVA y cuánto me cae, hay como unas reglas generales, ¿no? Unos principios que protegen al contribuyente. El análisis insiste mucho en esto. ¿Cuáles serían los más importantes? Pues el primero, y yo diría que el más básico, es el de legalidad y tipicidad. Suena un poco técnico, sí. Un poco, sí. Pero es simple. La DIAN no puede inventarse ni infracciones ni sanciones. O sea, no puede sacarse nada de la manga. Todo tiene que estar escrito antes, de forma clara, en la ley. O sea, nulla poena sine lege, como dicen los abogados. Exacto. Y nada de aplicar sanciones por analogía, ¿eh? Si tu caso no encaja justo en lo que dice la norma, pues no hay sanción. Como que las reglas tienen que estar claras antes de empezar el partido. Justo eso. Y pegado a este está el debido proceso. Artículo 29 de la Constitución, fundamental. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues garantiza cosas básicas. Que te notifiquen bien, que te dejen hablar, presentar pruebas, que las decisiones de la DIAN expliquen por qué se toman y que puedas recurrirlas. Si fallan en esto, ojo, se puede anular todo. Vale. Legalidad y debido proceso. Pero el análisis menciona otro que parece muy importante, sobre todo por cómo lo ven los jueces. El principio de lesividad. ¿Qué es eso exactamente? La lesividad, que lo ha desarrollado mucho el Consejo de Estado, viene a decir que, para que te sancionen no vale cualquier errorcillo formal. Ajá. La conducta tiene que haber dañado de verdad los intereses de Hacienda, sobre todo su capacidad de controlar y recaudar. O sea, si cometes un fallo, pero ese fallo en realidad no afecta a la DIAN para hacer su trabajo, pues no debería haber sanción. Entiendo. Es muy importante, por ejemplo, lo veremos luego, en las sanciones por errores en la información exógena, esos reportes de terceros. Vale, que el error tenga una consecuencia real negativa para la DIAN, no solo que exista el error. ¿Y hay más principios así clave? Sí, hay más. Por ejemplo, proporcionalidad. La sanción tiene que ser, digamos, acorde a la gravedad de lo que hiciste. Y gradualidad, que va un poco en la misma línea. El artículo 640 del Estatuto, que luego comentaremos, va de esto. Vale. Y luego, favorabilidad. Si sale una ley nueva más beneficiosa para ti antes de que la sanción sea definitiva, te tienen que aplicar esa ley mejor. Y el non bis in idem, no te pueden castigar 2 veces por lo mismo. Aquí el análisis apunta a algo interesante. Parece que hay una tensión, ¿no? Que la DIAN suele aplicar la norma al pie de la letra. Sí, muy literal a veces. Mientras que los tribunales, especialmente el Consejo de Estado, le dan más peso a estos principios, como la lesividad. ¿Y eso cómo afecta a la defensa? Pues lo cambia todo, claro. La estrategia tiene que ser diferente. A lo mejor argumentar ante la DIAN que tu error no causó daño real, pues no te sirve de mucho porque ellos van a lo literal de la norma. Te dicen que la norma es la norma y punto. Exacto. Pero ese mismo argumento de la lesividad puede ser justo lo que te haga ganar si el caso llega a un juez. Por eso el análisis sugiere como una defensa en 2 fases, ¿sabes? A ver. Ante la DIAN, céntrate más en los hechos, en los documentos, en demostrar que cumpliste o que el error es pequeño. Y si vas a juicio, ahí sí, a tope con los argumentos jurídicos, los principios, la jurisprudencia. Una estrategia dual, sí, tiene sentido. Bueno, pues entremos ya en las sanciones concretas. El análisis las agrupa y empieza por las de las declaraciones de impuestos. La típica. Presentar tarde. ¿Cómo va eso? Es la sanción por extemporaneidad, artículo 641. Es sencilla. Declaras fuera de plazo. Lo importante es si lo haces tú solito, antes de que la DIAN te pille. Voluntariamente. Eso, voluntariamente. O si ya te han mandado un aviso, un emplazamiento para declarar.
Si es voluntario, la sanción es el 5% del impuesto que te tocaba pagar por cada mes o fracción de mes que te retrases. Mes o fracción. O sea, si me retraso un día, ya cuenta como un mes entero. DIAN. La cosa se pone fea. Se pone peor, ¿sí? La tarifa se duplica al 10% por mes o fracción y el tope sube al 200% del impuesto. 200%. ¿Y qué pasa si declaro tarde pero no tenía impuesto a pagar? O incluso si tenía saldo a mi favor. Buena pregunta. Ahí se usan unas bases diferentes. Si es voluntario, se calcula sobre los ingresos brutos o el patrimonio líquido del año anterior. Hay unos porcentajes y unos topes en VT. La VT, sí, la unidad de valor tributario, que cambia cada año. Para 2025 decías que se proyecta en... Unos 49.799 pesos más o menos. Y si presentas tarde después del aviso de la DIAN, esas bases alternativas también se duplican, claro. Ponme un ejemplo rápido. A ver, imagina que tenías que pagar 100 millones de IVA. La fecha era el 12 de marzo. Y presentas tú solito el 25 de abril. Te has retrasado 44 días. Que cuentan como 2 meses. Exacto. Mes o fracción. La sanción. 100 millones por el 5% por 2 meses. Son 10 millones. Como no supera el tope del 100%, que son los 100 millones, y es más que la sanción mínima, pues 10 millones. ¿Has mencionado la sanción mínima? Sí, el artículo 639. Por regla general, casi ninguna sanción, aunque la reduzcas, puede ser menos de 10 VTs. Que para 2025 serían casi 500.000 pesos. Eso es. Hay muy pocas excepciones, unas multas del RUT, el registro tributario y poco más. Vale, entendido. ¿Y si después del aviso de la DIAN, el emplazamiento ese, uno sigue sin declarar? ¿Qué pasa? Esa ya es la sanción por no declarar. Artículo 643. Ojo, solo si te han emplazado y aún así no declaras. Aquí no va por meses. Ah, ¿no? Es un porcentaje bastante alto sobre diferentes indicadores. Puede ser el 20% de tus consignaciones bancarias o ingresos, si es renta, el 10% en IVA, el 10% de cheques girados o incluso el 100% de las retenciones que te hicieron, si es retefuente. Se coge la base que dé la cifra más alta. Puede ser un palo gordo. Suena fuerte. Vale, otro caso. Presento a tiempo, pero luego veo un error y tengo que corregir para pagar más o para que me devuelvan menos. Esa es la sanción por corrección. Artículo 644. Si corriges tú solito, antes de que la DIAN mueva ficha, es el 10% de la diferencia, de ese mayor impuesto o menor saldo a favor. ¿Y si es la DIAN la que me avisa? Si corriges porque te ha llegado un emplazamiento para corregir, pero ojo, antes de que te llegue algo más gordo, como un requerimiento especial, la sanción sube al 20% de esa diferencia. ¿Y si ya me ha llegado ese requerimiento especial? Si ya te ha llegado el requerimiento especial, que es cuando la DIAN ya te propone formalmente cambiar tu declaración, entonces ya no aplica esta sanción por corrección. Ahí ya entra en juego la siguiente, que es... La que el análisis llama la más temida. Exacto. La sanción por inexactitud. Artículo 647. ¿Y por qué da tanto miedo? Pues porque esta te la aplican cuando la DIAN revisa tu declaración y encuentra que has omitido ingresos, o has metido gastos o deducciones falsas, o sin soporte, o has usado datos que no eran. Y todo eso te llevó a pagar menos impuestos de los que tocaban. ¿Y las sanciones? La regla general es el 100% de la diferencia. O sea, pagas el impuesto que debías, más los intereses, más una sanción igual al 100% de ese impuesto. El doble. ¿100%? Es muchísimo. Y puede ser peor, sube al 160% si la DIAN considera que hubo abuso tributario o si usaste proveedores falsos, ficticios, e incluso al 200% si omites activos importantes o te inventas deudas, pasivos inexistentes. 200%, eso puede ser demoledor. Pero el análisis menciona una defensa importante aquí, una vía de escape. La diferencia de criterio. ¿Cómo funciona eso? Es una excepción que está en la misma norma, en el 647. Dice básicamente que no te pueden poner la sanción por inexactitud si el menor impuesto que pagaste se debe a que tú interpretaste una norma tributaria de una forma diferente a la DIAN, pero de forma razonable. Ajá. La clave es que tiene que ser una discrepancia sobre cómo aplicar la ley, una cuestión jurídica, no una pelea sobre si los hechos son ciertos o si tienes las pruebas. Y muy importante,
siempre que hayas declarado todos los hechos y las cifras de forma completa y veraz. O sea, que si discutes si un ingreso estaba exento o no, porque la ley es ambigua, podrías alegar diferencia de criterio. Podrías. Pero si simplemente no tienes la factura que justifica un gasto, Ahí es más difícil. la tendencia, según el análisis, es que la DIAN y los jueces lo vean como falta de prueba, como un gasto inexistente, y ahí sí te sancionen. La transparencia en los hechos es crucial para poder discutir el derecho. Entendido. Aunque, ojo, dice el análisis que hay sentencias recientes que siguen quitando la sanción si el contribuyente demuestra que su interpretación era defendible, de buena fe, y que declaró todo claramente, aunque al final el juez no le dé la razón sobre el impuesto en sí. Es una defensa técnica, pero puede salvarte de la sanción más gorda. Clarísimo. Bueno, dejamos las declaraciones un momento, pasamos a otras obligaciones. El análisis le da mucha caña a las sanciones por fallos en la información exógena. ¿Por qué son tan relevantes? Pues porque la exógena, esos reportes masivos de información de clientes, proveedores, pagos, son el combustible para los sistemas de la DIAN. Su inteligencia artificial se nutre de ahí. Es su gran herramienta de control. Exacto. Por eso, fallar aquí se castiga duro. No entregar la información, entregarla tarde o con errores, todo eso genera sanciones. Se calculan como porcentajes sobre las cifras que no diste, o que diste mal, o tarde. Y son altas. Pueden serlo. El tope es de 7.500 VET. Haz cuentas con la VET de 2025. Son más de 370 millones de pesos. Una barbaridad. Uf, y aquí vuelve a entrar en juego lo de la lesividad que comentaste antes, ¿verdad? Totalmente. Aquí es clave. El Consejo de Estado lo ha dicho muchas veces. Para que te sancionen por un error en la exógena, la DIAN tiene que demostrar que ese error concreto le hizo daño, que le fastidió la fiscalización. Que no pudo usar bien los datos por tu culpa. Eso. Si es un error tonto o formal, un punto por una coma que no impide procesar la información, la jurisprudencia dice que no deberían sancionar. Es la principal base de defensa aquí, según estos papeles. Muy importante ese punto. ¿Qué otras sanciones por temas formales son habituales? Pues mira, rápido. Facturación. Si facturas sin cumplir todos los requisitos, multa. Si directamente no das factura o eres reincidente, te pueden hasta cerrar el negocio unos días. El cierre del establecimiento, sí. Luego, libros de contabilidad. Llevarlos mal, con retraso, no llevarlos, tener doble contabilidad. También tiene sanciones potentes, calculadas sobre el patrimonio o los ingresos. Y el RUT, el registro. No inscribirte o no actualizar datos importantes como la dirección o a qué te dedicas. Eso genera multas diarias, ¿no? Sí, multas diarias. Y estas, como dijimos, son una de las pocas excepciones a la sanción mínima de las 10 VT. Parece que hay sanciones por casi todo. ¿Alguna más que destaque el análisis como relevante? Sí, una importante es la sanción por devolución improcedente. Si pides una devolución de un saldo a favor, te la dan, pero luego resulta que no tenías derecho a ella. Toca devolver la pasta. Toca devolverla, con intereses, claro, y además te meten una sanción sobre ese importe que te devolvieron mal. Un 10% si te das cuenta tú y corriges, o un 20% si es la DIAN la que lo pilla. El análisis también toca algo del régimen simple de tributación, el RST. ¿Les aplican sanciones distintas? Pues en general no, se aplican las mismas del régimen ordinario. El artículo 916 del Estatuto lo dice. Pero hay un detalle curioso. ¿Ah, sí? Sí, la propia DIAN sacó un concepto oficial diciendo que la sanción por no declarar del artículo 643, esa tan gorda que vimos, Sí. pues que no aplica, textualmente, a la omisión de la declaración anual consolidada del simple, ¿Y eso por qué? por el principio de tipicidad que comentamos al principio. Como esa declaración específica del simple no está mencionada en el artículo 643, pues no se puede aplicar esa sanción. La ley no lo dice expresamente. ¡Anda! Entonces, si estás en el simple y no presentas la declaración anual, no pasa nada. ¿Te vas de rositas? No tan rápido. Que no te apliquen esa sanción no quiere decir que salga gratis. Ah, vale. No presentar la declaración anual es una causa para que te echen del régimen simple. Te excluyen. Ostras. Y si te excluyen, tienes que ponerte al día con todas las obligaciones del régimen normal, renta, IVA, ICA, para ese año. Y eso, casi siempre, acaba saliendo mucho más caro que la sanción que te habrían puesto en el régimen ordinario. Es una consecuencia indirecta, pero tela. Entendido el mapa de sanciones. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo actúa la DIAN para ponerlas? Pues es un proceso bastante reglado. No pueden hacer lo que quieran.
Normalmente empieza con requerimientos de información, cruces de datos. A veces te hacen una visita, una inspección. Y luego vienen los papeles oficiales. Exacto. Los actos clave. Si no has declarado, te mandan el emplazamiento para declarar. Te dan un mes para que presentes la declaración antes de calcularte la sanción por no declarar. ¿Vale? Si creen que tu declaración está mal, pueden enviarte un emplazamiento para corregir. Es como una oportunidad para que arregles el fallo con una sanción más baja, la del 20% que vimos. Antes de que la cosa vaya a más. Eso es. Si no corriges, o si la DIAN ya tiene más claro el asunto, te llega el requerimiento especial. Aquí ya te dicen formalmente: creemos que tu declaración está mal por esto y esto, y te proponemos esta liquidación, con esta sanción por inexactitud. Tienes 3 meses para responder. 3 meses, vale. Y para las otras sanciones, la de exógena, facturación, libros, lo que usan es un pliego de cargos. Te dicen cuál es la presunta infracción y te dan un mes para defenderte. También hay un procedimiento más rápido, la liquidación provisional, que a veces usan en vez del requerimiento o el pliego. Y en medio de todo este lío de papeles y plazos, ¿hay alguna forma de reducir las sanciones? ¿Algún descuento? Sí, el estatuto lo prevé en el artículo 640. Se basa en la idea de proporcionalidad y en si eres reincidente o no. Hay 2 momentos principales para reducir. A ver. Puedes reducirla tú mismo, al 50% o incluso al 75% si no has cometido la misma infracción en los últimos 1 o 2 años. Pero ojo, esto solo vale si lo haces antes de que te llegue el papel oficial de la DIAN, el requerimiento, el pliego o el emplazamiento para declarar. Es una ventana de oportunidad temprana. Hay que ser rápido. Hay que ser rápido y previsor. La otra opción es cuando la DIAN ya te ha propuesto la sanción. Ahí también puedes conseguir reducciones del 50%, 75% si aceptas lo que te dicen, corriges el error, pagas. Y no has sido sancionado por lo mismo recientemente. Es como llegar a un acuerdo con la DIAN a cambio de pagar menos. Interesante, pero con condiciones y plazos muy estrictos. Y la DIAN tiene todo el tiempo del mundo para hacer esto. Pueden venir dentro de 10 años a sancionarte por algo. No. Por suerte no. Hay plazos de prescripción. La DIAN pierde la capacidad de sancionar si se pasa de tiempo. ¿Y cuánto tiempo tienen? La regla general para notificarte el pliego de cargos o el requerimiento especial es de 2 años. Se cuenta normalmente desde que presentaste la declaración de renta del año en que cometiste la infracción. ¿2 años? Sí. Hay algunos plazos especiales más largos, 5 años para algunas cosas como no declarar o para el cierre de establecimiento. Y además, una vez tú respondes a ese pliego o requerimiento, la DIAN también tiene un tiempo limitado para decidir. Suele ser 6 meses o 1 año, depende del caso. Si se les pasa ese plazo para resolver, pierden la oportunidad. Pierden la competencia para sancionarte por eso. El tiempo corre en contra de ellos también. Vale. Y si la DIAN decide a tiempo y te notifica la liquidación o la resolución sanción y tú sigues sin estar de acuerdo, ¿se acabó? ¿A pagar y callar? No, todavía queda una bala en la recámara administrativa. Es obligatorio pasar por ahí antes de ir a juicio. El recurso de reconsideración. Ah, sí. Tienes 2 meses para presentarlo contra esa decisión final de la DIAN. Es tu última oportunidad para discutir con ellos. Y aquí viene algo muy potente que destaca el análisis. ¿El qué? La DIAN tiene 1 año para resolver ese recurso. 1 año entero. Si pasa el año y no han dicho ni mu, opera el silencio administrativo positivo. ¿Y eso qué significa? Significa que la ley entiende que te han dado la razón. Has ganado por silencio. El recurso se considera fallado a tu favor. Y la deuda o la sanción desaparece. Es una herramienta brutal si la DIAN se duerme en los laureles. Increíble. O sea, que el propio silencio de la administración te puede dar la victoria. Vale. ¿Y si resuelven, pero en tu contra, o no resuelven, pero por lo que sea no aplica el silencio positivo? ¿Entonces qué? Entonces ya sí, te queda la vía judicial. Tienes que ir a los jueces administrativos. A los tribunales. Eso es. La acción principal se llama de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que buscas es que un juez diga que el acto de la DIAN es ilegal y lo anule. Nulidad. Y que te devuelvan a la situación anterior, que restablezcan tu derecho. Por ejemplo, que dejen tu declaración como la presentaste o que anulen la sanción. ¿Y qué argumentos suelen funcionar mejor en los tribunales, según el análisis? Pues mira, el análisis es muy claro en esto. Además de discutir el fondo, claro, si tenías razón con el impuesto, si aplicaba la diferencia de criterio, si hubo o no lesividad, resulta que muchísimos, pero muchísimos casos se ganan por errores de procedimiento que cometió la DIAN antes. Errores de forma. Sí, de forma. Una notificación que te hicieron mal, un plazo que se les pasó, un documento que no incluyeron, cosas así.
Un fallo de esos puede ser suficiente para que el juez anule todo el proceso de la DIAN, incluso si en el fondo tenían razón sobre el impuesto. ¡Qué fuerte! Por eso, el análisis insiste en que revisar con lupa todo el expediente de la DIAN, buscando esos fallos procesales, es una línea de defensa clave cuando vas a juicio. A veces es lo que te salva. Fascinante cómo lo procedimental puede ser tan decisivo. Bueno, resumiendo un poco todo esto, estamos ante un sistema complejo, con sanciones que pueden hacer mucho daño, sobre todo la de inexactitud y las de exógena. Sí, son las más peligrosas financieramente. Los plazos son súper importantes, saltárselos es un riesgo enorme. Y la DIAN cada vez usa más tecnología, inteligencia artificial. Están muy encima. Con lo cual, la prevención parece clave. Tener buenos controles en la empresa, un buen software, la contabilidad al día, formación. Exacto. Ponerse las pilas antes de que lleguen los problemas. Y si llega algo de la DIAN, lo fundamental es responder siempre, dentro del plazo y, sobre todo, bien asesorados. Totalmente. Y tener siempre en mente esa estrategia dual que decíamos. A ver, recuérdala. En la fase administrativa, ante la DIAN. Defensa centrada en los hechos, en las pruebas, en los documentos. Demostrar que cumpliste o que el error es menor. Y es el momento de pensar si te conviene aceptar alguna reducción de sanción, hacer números. Vale. Y si el caso llega a la fase judicial, ahí el enfoque es más jurídico. Buscar los errores de procedimiento de la DIAN, argumentar fuerte con los principios, lesividad, diferencia de criterio, usar las sentencias del Consejo de Estado. La pelea ahí es sobre si la DIAN actuó legalmente o no. Hemos hecho un buen recorrido por este laberinto del régimen sancionador. Queda claro que conocer las reglas es fundamental, no solo para intentar cumplir, sino para saber defenderse si llega el caso. Sin duda. Y para terminar, el análisis deja una pregunta en el aire, una reflexión interesante para el futuro. Dime. Con todo esto de la digitalización, la inteligencia artificial, los cruces masivos de datos que usa la DIAN, ¿cómo va a evolucionar esa tensión entre la necesidad del Estado de recaudar eficazmente y la protección de las garantías del contribuyente? Buena pregunta. ¿Podrán estos principios que hemos visto, legalidad, lesividad, debido proceso, seguir siendo un freno real ante la potencia de la tecnología fiscal? ¿O se corre el riesgo de que el sistema se vuelva demasiado automático y se cometan errores o excesos? Es una pregunta abierta, sí. Da para pensar en cómo equilibrar eficacia y garantías en este nuevo escenario digital. Exacto. Un tema clave para seguir explorando.